Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo puesto de ranking, en este caso el puesto 159. Recordemos que hasta ahora estos son los puestos anteriores. A medida que va avanzando este ranking se va poniendo cada día más y más interesante. Les recuerdo también que el puesto en el que ubico los países es sumamente personal. Lo que no es personal es la información que les brindo en cada video. Hoy vamos a hablar de un país que pasó de ser un modelo de desarrollo en África a ser un caos sin gobierno. Un país que ha llegado a tener el índice de desarrollo humano más alto del continente, donde había salud gratuita, educación gratuita, financiada con los impuestos, un salario asegurado, combustible casi regalado, hasta incluso casas para los recién casados. Y de golpe, todo se vino abajo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se puede destruir tanto un país en tan poco tiempo? Durante décadas, este país fue liderado por una persona que para algunos era un dictador loco y excéntrico, pero para otros era un líder que le dio dignidad a su pueblo. Su figura era polémica, eso sí, pero también era el que mantenía todo en orden, con mano dura, pero con orden al fin. Cuando cayó en 2011, no solo cayó un hombre, cayó un sistema entero, y ahí arrancó la debacle. Por si no se dieron cuenta, estaba hablando de Gaddafi, y en el puesto 159 tenemos a Libia. Hoy, más de una década después, este país no tiene un gobierno unificado. Hay dos gobiernos paralelos que se disputan el poder, uno en el este, otro en el oeste. Cada uno con su propio presidente, su propio parlamento, sus propios intereses. En el medio, la gente. Millones de personas atrapadas entre discursos, ambiciones y guerras internas que no terminan más. Pero la historia no termina ahí, porque además de los dos gobiernos, hay decenas de tribus armadas, milicias, grupos islamistas, mercenarios extranjeros y hasta traficantes de armas que controlan distintas regiones. Es como si fuese un tablero de ajedrez donde cada casilla la domina alguien diferente. No hay un solo mapa, no hay una sola ley, no hay un solo futuro. Solo fragmentos de poder que se chocan todo el tiempo. Y todo esto explotó con fuerza cuando la OTAN decidió intervenir en 2011. Con la excusa de proteger a los civiles, los bombardeos llovieron sobre el país. Destruyeron infraestructura, bases militares, edificios oficiales y dejaron un vacío de poder que nadie supo llenar. El resultado fue un caos. Caos del que todavía no pueden salir. Lo más loco es que muchos no saben que antes de eso el país era admirado por muchos africanos. Venían de países vecinos a estudiar, a trabajar, a operarse. Era una tierra de oportunidades, pero después de los bombardeos, todo eso desapareció. No quedó nada, solo ruinas, hambre, armas y muerte. Y vos mirás hoy el mapa y te das cuenta que no es solo un país que está mal, es un país que está roto, dividido. Y lo más triste es que nadie se hace cargo. Las potencias que lo destruyeron ya no aparecen. Los líderes internos solo se pelean por migajas de poder. Mientras tanto, el pueblo sobrevive como puede, esperando que algún día alguien les devuelva algo de lo que alguna vez fueron. Y al igual que ya hemos visto en, diría casi la gran mayoría, por no decir todos los países del continente africano en este ranking. Este país, Libia, está sentado sobre una mina de petróleo, pero no una cualquiera, una de las más grandes de todo el continente africano. Para que te hagas una idea, viste que muchas veces decimos este país tiene muchos recursos naturales, como pasa en la gran mayoría de los países de África. Bueno, este país tiene uno de los recursos más grandes de todo el continente, para que te des una idea. Tiene el suelo empapado en oro negro. Lamentablemente, más allá de que sea uno de los países con mayor cantidad de recursos naturales del continente africano, su gente vive en el desastre. Y las preguntas se repiten. ¿Cómo puede ser que con tantos recursos naturales haya apagones todos los días? Colas interminables para cargar nafta en el auto, barrios enteros sin agua potable. La respuesta es muy simple, no hay nadie que administre nada. La infraestructura energética que alguna vez fue símbolo de progreso, hoy está en ruinas. Las refinerías por el cual pasa el petróleo están destruidas. Las centrales eléctricas apenas funcionan y las líneas de distribución son tan frágiles que con un poquito de viento ya colapsan. ¿Y sabés qué es lo peor? Que los recursos todos los días siguen saliendo de este país. El petróleo se sigue exportando, pero toda esa plata obviamente no llega a la gente. Se la reparten entre grupos armados, gobiernos paralelos y empresas extranjeras que aprovechan la situación y hacen lo que quieren. Es el colmo de la contradicción. Un país rico, pero lleno de pobres. Una tierra poderosa, sin poder. Y eso te demuestra que no alcanza con tener petróleo. Si no tenés un Estado que funcione, si no hay reglas claras, si cada uno hace lo que se le canta, entonces lo único que vas a tener es una guerra por el control del pozo más cercano. Y esa guerra no es solo económica, es también jurídica, porque en este país ya no existe la justicia. El sistema judicial está destruido, no hay tribunales que funcionen, no hay garantías legales, no hay forma de reclamar nada. Si te pasa algo, tenés dos opciones:
O te callás o te defendés vos mismo, porque acá reina la ley del más fuerte. El que tiene armas manda, el que tiene contactos gana, el resto se jode. Pero no todo lo que dejó el gobierno pasado se está en ruinas. Hay una mega obra que sigue sorprendiendo al mundo: el Gran Río Artificial, una red subterránea de acueductos que se extiende por miles de kilómetros para llevar agua desde acuíferos del desierto hasta las ciudades. La construyó Gaddafi y fue una de las obras de ingeniería más ambiciosas del continente africano. Imagínate bombear agua en pleno desierto, cruzando kilómetros de arena ardiente. Todo esto para que no falte agua en zonas urbanas. Fue un proyecto faraónico, costó miles de millones de dólares, pero funcionó. Hoy ese sistema sigue siendo operativo en algunas regiones, aunque está muy deteriorado y es uno de los pocos legados visibles de una época en la que había un plan, una visión, una intención de hacer algo a largo plazo. Hoy, en cambio, no hay nada. Ni visión, ni proyecto, ni mantenimiento, solo lo que quedó y lo que se va desmoronando de a poco. Y entonces te podés preguntar, ¿cómo puede ser que con semejante obra de ingeniería, con tanto petróleo, con tantos recursos, este país esté entre los más caóticos del mundo? Y la respuesta, como siempre, no está en el suelo, está en los de arriba, en quienes manejan el poder, en quienes decidieron que era mejor llenarse los bolsillos aunque el resto se hunda. Porque si hay algo que se repite en estos países es eso: los recursos están, pero nunca para la gente. Y uno de los capítulos más oscuros de este país, y que la mayoría decide ignorar, empezando por las organizaciones internacionales y demás, pero sigue existiendo hoy en día, siglo XXI, es el mercado de los esclavos. Sí, así como lo escuchás, por más que te llame la atención, por más que no sea noticia del día a día, que debería ser a nivel mundial, al día de hoy personas siguen siendo capturadas, vendidas, traficadas, intercambiadas, como le quiera llamar, como si fuesen ganado, como si fuesen objetos. Especialmente sucede con migrantes de otros países que vienen a este lugar, no tanto para quedarse a vivir en Libia, sino para hacerlo como un puente para poder ir a Europa. Muchos terminan siendo atrapados en una especie de pesadilla de la cual después no pueden salir. Y ahí es cuando yo me replanteo y digo, ¿cómo rompen los huevos con el racismo, con la xenofobia, con el feminismo, con el lenguaje inclusivo, con las agendas globalistas? Y por otro lado, las autoridades saben perfectamente lo que está pasando en este país. Porque si me entero yo, con solamente una computadora investigando un poco, imagínense lo que sabrán las autoridades de cómo vive realmente y de todo el tráfico, que obviamente se llevan una buena plata de todo ese tráfico, de armas, de sustancias, de lo que sea. Obviamente es un mercado multimillonario, es justamente por eso que lo siguen permitiendo. Pero después, ante ustedes, le ponen la cara de ayuda humanitaria, ONGs, organizaciones internacionales y todo eso que saben y tienen el poder, porque están manipuladas por los mismos, que siguen permitiendo y hasta iría fomentando que todo este mercado suceda. A todo esto no lo vas a encontrar en las fuentes oficiales. Si la escriben ellos, no van a ser tan estúpidos de contarte algo de lo que ellos están tratando de ocultar. Pan y circo. De todas maneras, ya hemos hablado en este ranking, en otros países en puestos anteriores, otros lugares donde también siguen existiendo esclavos. Por ende, cada vez que veas el movimiento BLM, es decir, el movimiento Black Lives Matter, o el movimiento feminista, o lo que sea, el calentamiento global, lo que sea que te quieran bajar, fíjate cómo te están distrayendo con eso, para que no se hable de otras cosas, entre tantas que podemos mencionar. Pero esta me parece una de las más graves, que al día de hoy sigan existiendo todavía esclavos, entre africanos estamos hablando. No es que viene un europeo, viene un francés y dice, che, ¿te quedó algo? Sí, ¿tenés 2 para que me lleve ahora? Rápido, ya, el que tenga. No sucede así. Que a todo esto nunca sucedió así. En realidad, yo ya lo he comentado en un video, bueno, en el ranking anterior, cuando he hablado en otros países de esclavos, he explicado, no lo voy a volver a hacer, cómo sucedió en realidad, lo pueden investigar, pero al día de hoy, propios esclavos de africanos, no se meten los europeos, no se meten potencia extranjera, no se mete nadie, capaz que también se meten, pero digo, lo central está ahí en África, entre africanos, en este caso en este mismo país. Por lo tanto, está bueno consumir este tipo de cosas, por eso yo también creé la base de datos, que no lo hice con la intención de vender ni nada, la creé para mí. Porque a mí me gusta tanto la estadística, la investigación y demás, que me daba cuenta que estaba todo, o la gran mayoría, estaba manipulado. Empecé a crearme mi propia base de datos. Al principio con un Excel, después pasé al Notion, parte de mi página web. Empecé a administrarlo de buena manera y dije, che, ¿les interesa? Y después lo puse a la venta, porque son 8 años de investigación pura, basada en 4 pilares. En mi investigación personal, en fuentes privadas y no las públicas de la ONG, la OMS, que está todo manipulado, la experiencia de locales que están viviendo en distintos países del mundo y la experiencia de expatriados. Es por eso que es tan útil. Si querés más información, todos los productos que yo he creado alguna vez, sea para emigrar, sea para trabajar de forma online, en este caso te estaba comentando de la base de datos Matrix Mundial, también como programa de audios a través de mi formación en psicología, todo lo que he creado lo pueden encontrar en mi página web.
Así que es más fácil, entren en patobonato.com y ahí tienen para elegir. Sírvase, como si fuese un menú. El mecanismo que opera en este país es muy perverso. Muchos de esos migrantes pagan fortunas a traficantes que le prometen cruzar el Mediterráneo, pero en lugar de eso, los secuestran, los llevan a centros clandestinos y ahí empieza el horror. Algunos son obligados a trabajar sin cobrar un peso, otros son torturados para que su familia les envíen dinero y otros directamente son vendidos como mano de obra esclava. Se han reportado incluso subastas en vivo, donde los compradores eligen a quién llevarse. Imagínate eso, una subasta humana en pleno siglo XXI. Y el motivo detrás de todo esto es que este país se convirtió en una puerta hacia Europa, una especie de embudo migratorio, donde miles y miles de personas se amontonan con la esperanza de poder cruzar el mar. Pero la mayoría no lo logra, se quedan varados, sin papeles, sin recursos y son presa fácil de las redes de trata, de explotación sexual, de trabajo forzado, de toda clase de abusos. Es una tierra sin ley donde el que tiene un fusil manda y el que no, desaparece. Y si no desaparecen, terminan en campos de refugiados, en lugares que más que refugio parecen campos de concentración. Ahí se hacinan miles de personas en carpas rotas, sin agua potable, sin atención médica, sin comida suficiente. Muchos llevan años ahí, esperando alguna solución que nunca llega. Es una cárcel a cielo abierto donde no hay jueces ni condenas, solo el castigo silencioso de haber nacido en el lugar equivocado o haber huido del infierno para caer en otro peor. Pero no hace falta ser migrante para vivir con miedo. Hay zonas enteras de este país donde caminar es jugar a la ruleta rusa. La razón, minas antipersonales. Sí, minas activas enterradas, invisibles, que quedaron como herencia de las guerras. Están en caminos rurales, en terrenos agrícolas, en los bordes de los pueblos y cada tanto explota alguna. Niños que iban a buscar agua, pastores, campesinos, cualquiera puede pisar la muerte sin saberlo. Y el problema es que nadie sabe exactamente dónde están todas, porque muchas se plantaron sin mapas, sin registros, en el medio del caos, y desactivarla cuesta millones y lleva años. Mientras tanto, la gente vive con el miedo constante de perder una pierna, un brazo o la vida, simplemente con dar un paso en falso. Así que cuando alguien se refiere a este país, haciendo solamente referencia a que hay desiertos y petróleo, no te está contando realmente lo que sucede. Porque como pasa en muchos países, lo más grave no es lo que te muestran en los noticieros, que recordemos una vez más, los noticieros están financiados por los mismos que controlan el mundo. Nunca te van a mostrar algo que ellos no quieren que vos consumas, como en este caso la esclavitud moderna, que la puede investigar cualquier persona. Nunca te van a hablar de los campos de refugiados, nunca te van a hablar de esos lugares donde no existe la dignidad humana. Lo que más sorprende es que todo esto no es que pasó hace 10 años, 20 años o en el pasado y te estoy retratando un evento de la historia. Esto está pasando hoy en día, mientras vos estás viendo este video. Durante el régimen anterior, este país tenía uno de los sistemas educativos más avanzados de África. La educación era gratuita y obligatoria, y el acceso a las universidades estaba al alcance de la mayoría de la población. Había mucha inversión en infraestructura escolar, en capacitación docente, en becas. No era perfecto, pero digamos, funcionaba. Hoy esa realidad quedó enterrada bajo los escombros de la guerra. Las escuelas están destruidas, sin libros, sin maestros, sin alumnos. Hay chicos que nunca pisaron una escuela en su vida. Hay generaciones enteras que crecieron sin aprender a leer ni a escribir. Y lo más triste es que nadie parece estar haciendo nada realmente serio para poder revertirlo. La salud era otro de los pilares durante el régimen de Gaddafi. Hospitales públicos, atención gratuita, campañas de vacunación masiva, médicos formados en el extranjero. Hoy los hospitales son cascarones vacíos. Faltan insumos básicos como jeringas o antibióticos y muchos médicos huyeron del país por miedo o por falta de condiciones para trabajar. Si tenés un problema de salud grave, dependés de algunas ONG, con todo lo que eso significa, que justo esté operando en tu zona y que justo tenga lo que vos necesitas. Si no, arreglátela solo, así de crudo. Y las mujeres pasaron de tener una posición bastante adelantada para lo que era la región a ser prácticamente borradas de la vida pública. Antes podían estudiar, trabajar, votar, ocupar cargos. Ahora muchas mujeres ni siquiera pueden salir a la calle solas sin ser acosadas, juzgadas o directamente reprimidas. En algunas zonas volvieron prácticas que se creían superadas. Matrimonios forzados, control de vestimenta extremo, castigos físicos. El retroceso fue brutal y nadie se hace cargo. Lo más grave es que no hay una autoridad clara que garantice derechos. Hay regiones donde mandan milicias que se manejan con sus propias reglas. Si sos mujer y te pasa algo, ¿a quién recurrís? ¿A un grupo armado? ¿A un jefe tribal? ¿A un juez que responde para otro bando? Es un sistema tan fragmentado que lo único que se sostiene es la impunidad. Y esto nos lleva a un punto que muchos no entienden del todo, y es la religión.
La mayoría de la población profesa el Islam sunita. Recordemos que está el chiita y el sunita. Pero acá no estamos hablando de una práctica tranquila. Acá hay divisiones profundas entre las corrientes más tradicionales. Hay grupos radicalizados, así como también hay sectores moderados que intentan simplemente vivir su fe sin molestar a nadie. El problema es que, como en todo contexto de caos, los extremos son los que más fuerza ganan. Hay regiones donde los clérigos mandan más que los gobernadores, donde una interpretación ultra rígida del Islam define cómo vestís, qué música escuchás, qué podés estudiar o si podés simplemente salir de tu casa. Esto no solo genera represión cultural, sino que también alimenta la intolerancia. Cualquier diferencia es vista como una amenaza. Y si pensás distinto, sos infiel. Si criticás algo, sos el enemigo. Así no se puede construir una sociedad. La religión, en vez de ser una guía espiritual, se convirtió en un campo de batalla ideológico. Las mezquitas dejaron de ser lugares solamente de rezo y se transformaron en trincheras donde se decide qué tipo de país se quiere construir o destruir. Y en el medio, la gente común, que solamente quiere vivir en paz, que simplemente quiere hacer su vida, queda atrapada en una lucha que no pidió y de la que no puede escapar. Mientras tanto, la sociedad entera está rota, no hay un proyecto común, no hay confianza, no hay red de contención. Cada familia cuida lo suyo como puede. Cada barrio es un mundo, cada día es una batalla por sobrevivir sin perder lo poco que queda de dignidad. Y lo peor es que ya se acostumbraron, como si vivir en ruinas fuera lo normal, como si el colapso fuera parte del paisaje. La capital de este país, Trípoli, es como un resumen perfecto de lo que está pasando. Tenés ruinas romanas, que podrían ser claramente un patrimonio mundial, mezquitas antiguas cargadas de historia, plazas que alguna vez fueron símbolo de unidad, y todo eso conviviendo con edificios acribillados por balas, autos calcinados y puestos de control que te cortan todo el tiempo el paso cada 2 cuadras. Trípoli alguna vez fue una joya en el norte de África. Hoy es una ciudad fantasma con parches de vida tratando de sobrevivir entre el polvo y la desesperanza. Benghazi, por otro lado, es como el hermano rebelde. Fue el corazón de la revolución, el lugar donde empezó todo el quilombo moderno. Ahí se gestó la caída del régimen anterior, ahí se multiplicaron los grupos armados, ahí se desató el caos que hoy consume el país entero. Es una ciudad con un simbolismo brutal, pero también con heridas abiertas que no cierran más. Cada esquina tiene una historia de traición, de combate, de sangre, y eso se siente apenas bajás del auto. Y ojo, que este país no es solo ruinas y guerra. Tiene una de las costas más lindas del Mediterráneo. Playas de agua turquesa, acantilados espectaculares, pueblos pesqueros pintorescos, un verdadero paraíso natural. Pero claro, nadie se anima a ir. ¿Quién va a hacer turismo donde hay minas antipersonales, secuestros, milicias armadas? El turismo está muerto y con él murieron miles de oportunidades de desarrollo que podrían haber cambiado la historia de este país. Porque el problema de fondo es ese. Este país podría haber sido otra cosa. Tiene petróleo, tiene historia, tiene belleza natural, tiene una ubicación estratégica envidiable. Y sin embargo, hoy está considerado por muchos como un estado fallido. Así, con todas las letras. Un país que no puede garantizar ni siquiera lo mínimo. Ni seguridad, ni salud, ni educación, ni justicia, nada. Y el mundo, bueno, el mundo ya lo olvidó. Los medios dejaron de hablar, las potencias dejaron de intervenir, al menos públicamente. Las ONG, que sabemos que no sirven para nada, hacen lo que pueden los trabajadores que llegan ahí con recursos que se achican cada año. La comunidad internacional lo ve como un problema sin solución, se está viendo como una tierra que no vale la pena arreglar. Y eso es todavía más trágico, porque mientras el mundo sigue girando, hay millones de personas atrapadas ahí, pagando los platos rotos de guerras que ni siquiera eligieron. Pero hay algo que sigue vivo, algo que ni las bombas ni las traiciones pudieron destruir, y es la identidad. La gente de este país sigue sintiéndose orgullosa de su tierra, siguen hablando con pasión de su historia, de su cultura, de sus héroes, siguen soñando, aunque sea en voz baja, con una reconstrucción, con un renacer, porque por más jodida que esté la situación, nadie quiere rendirse del todo. Hoy, como dijimos, en el puesto 159 tuvimos a Libia. Comentame qué sabías de este país y qué te llevas, qué fue lo que más te llamó la atención. Sin duda muchos va a ser el tema de la esclavitud, que muy pocos están hablando de lo que está pasando en este momento en este país. Voy a leer sus comentarios y, como siempre en cada video, te dejo acá la ubicación, en este caso de Libia en el mapa para los que no sabían. Está en el continente africano y lo pueden encontrar en este lugar. No te olvides de suscribirte a este canal activando las notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo puesto en este ranking. Si querés repasar los puestos anteriores, como siempre te dejo acá la lista de reproducción con todos los puestos en orden que fuimos subiendo hasta el momento. Nos encontramos en el próximo puesto. Esto se va poniendo cada vez más interesante. Nos fuimos.